¿Te tocó esa época de cambio de la Facultad de Humanidades a la Facultad de Artes, tengo entendido, ¿no? ¿O no? ¿O ya se había cambiado? Ya se había cambiado. Ya se había cambiado, ya entraste cuando ya era Facultad de Artes como tal. Me tocó, fue como un revolcón generacional. Ajá. Cuéntame un Hubo poquito ahí cómo fue eso. que fue cuando empezó a asumir creo que Guillermo Marín como unos cargos un poquito más directivos, más. Ajá. Entonces había como los primeros semestres fueron muy de oficio, Sí, sí, sí. a pesar de apreciación del arte, a pesar de historia del arte o semiótica u otras materias. Ajá. Y ya, más que una carrera supremamente dilatada, la que yo hice, pero también cuando cambia como esta generación que empieza a entrar Jim Frankuchen, que entra Mondragón, eh, que sale Vespasiano también, Ajá. sí hay como un cambio y como con un peso más conceptual. En retrospectiva, otra vez viendo que no había hecho ese ejercicio nunca, sí empieza como a armarse ese norte de profesionalización que tienen todas, porque aquí en Bellas Artes es lo mismo, Sí, sí. ¿no? Que están saliendo unos muchachos que son sumamente pragmáticos Ajá. y profesionales, que a veces incluso choca con la generación mía, ¿A en qué te términos refieres de, con eso de pragmáticos y profesionales? ¿Cómo les a los chicos? eh, ellos ya van con su emprendimiento en la cabeza Ajá. casi que desde que empiezan Sí, sí. y ya saben cómo armar la red y están pensando eh, en términos de curadurías y como en otros términos, mientras uno estaba era como por la producción, por el amor al arte, Ajá. el montarse en el carro de Van Gogh, como dice, como pone a decir a Basquiat Julian Schnabel en la película de Basquiat. Ajá. Sí, como esa idea todavía muy decimonónica y romántica del arte, me parece que tenemos como eso. Sí, sí. Eh, en cambio, ahora yo lo siento políticos, pero en términos como de la diplomacia, como se maneja un discurso, también se manejan como un tejido de redes y tienen como esas cosas como que son como muy claras, ¿no? Como que tienen muy claro qué van a hacer después y están pensando en el espacio independiente y no estaba pensando en nada. Y Que todo también es le dejaron teoría, un hueco, sí, le dejaron un hueco a uno grandísimo, claro, eh, porque uno salió sin saber hacer un portafolio, sin saber presentarse una convocatoria, sin saber hacer nada de esas cosas. claro. Eh, pero sí, digamos que eso se empezó a ver con ese cambio ya casi cuando yo estaba saliendo. Creo que el, los ejemplos más claros son Edinson Quiñones y esta de pronto Sandra Navia también, Ajá. que los veo como muy claros como con eso de la gestión y de cómo moverse y todo esto. Así de los que fueron como más compañeros míos, más cerca mío, de pronto el que la tenía más clara sería Alex Rodríguez, Ajá. que no sé qué fue de la vida de él, pero él tuvo como una carrera así meteórica y bien clara de hacia dónde iba. Está de profesor ahora en Popayán también, sí, 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 Alex. Sí, 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 claro, y sigue trabajando su obra y todo. Muy, muy interesante su él proceso. estuvo creo que en Miami también. No, no sé. Esa parte sí Sí, no me la bueno, perdí. yo la última vez que supe fue que estuvo en Bogotá. Él Sí, sí, estaba en sí. Bogotá Sí, sí. tenía representación con una galería y todo. Sí, sí, sí. Entonces, sí, eso, como que empieza eso y es como una primera etapa muy de oficio, Ajá. con unos profesores con bastante antigüedad, Ajá. eh, y para ella luego pasar como una cosa, un quiebre bastante conceptual, Ajá.
que de alguna manera me parece que se descuidó un tanto la cuestión de oficio, Ajá, que, que me parece que es importante también ese trabajo y ese trabajo también disciplinado de, de acudir a un oficio todos los días, que eso le da sistematicidad al pensamiento. claro. Pero bueno, estuvo ese cambio, ¿no? Sí, sí. Recuerdo mucho de ese cambio. Lo más traumático que luego me pareció que sí fue bastante útil fueron las clases con Agustín. Ajá. Agustín Parra, creo que se llama. Agustín Parra, sí. No, no lo Que era conocí porque él entró cuando yo salí precisamente. eso, Sí, sí. Ajá. eran unas clases de dibujo en las que hacíamos tai chi. Ah, qué bien. Que en ese momento para mí era el absurdo más grande del mundo pasar la mitad de la clase de dibujo haciendo tai chi. Claro. Y luego entendí un montón de cosas. Sí, Eh, incluso en gran medida lo poco que alcanzó a comprender el performance creo que fue de hacer eso, precisamente esos ejercicios con Agustín. qué interesante. Bien. ¿Qué otros profesores te acuerdas de tu formación? ¿Quiénes de pronto tuvieron así como mayor influencia en ese momento en tu proceso? Eh, pues yo siempre pensé que, que la mayor influencia había sido Guillermo Marín. Ajá, Yo termino, bueno, sí, yo salgo de la universidad y al semestre me engancho en la Universidad del Norte como profesor como electiva sí, de historia del arte ajá, para público general, no para, no para la sino carrera, exacto, no para la carrera, que no hay carrera de arte ahí, claro. sino como electiva en humanidades. Historia del arte, teoría del color, autónoma y teoría del arte, que era otra clase de historia del arte también en la autónoma. Ajá, Y esas primeras clases están formuladas y es una influencia, digamos, o es una idea fuerte hasta ahora en las clases de Guillermo, sobre todo en el sentido en que la clase no la da el profesor, sino que la clase es la investigación del estudiante. ajá, Digamos, gran parte del trabajo es que ellos investiguen, que muestren que investigaron y discutir lo que se investigó. Con las charlas de viernes me he dado cuenta también que Carlos Quintero también fue influencia. Me he dado cuenta que hay varios de mis vicios pedagógicos están, ya vi de dónde los saqué. ah, caramba, Sí, sí, lo dubitativo, ajá, eh, como esa cosa de cuestionar todo lo que digo, también sí, incluso hasta las imprecisiones, a veces las salidas en falso la falta de temor a aceptar que salí en falso. claro, Digo cosas, yo me equivoco y yo y digo, bueno, me equivoqué, claro, sin ningún problema. Me he dado cuenta ahí escuchándolo hablar los viernes, ah, me he caramba, dado cuenta que sí, yo tengo el recuerdo eh, como un recuerdo agradable de buen profesor de semiótica y que las clases de semiótica eran bacanas, pero no me acuerdo de las clases, o sea, no me acuerdo de qué claro, hablábamos, me acuerdo más de las clases de Alfaro, ajá, pero por tediosas, ah, sí, porque me parecían tediosas, sí, porque Alfaro hablaba muy lento, era muy pausado, sí, y sí, para mí fue un trauma leer tanto a Proust como a Deleuze. Adeles, claro, Traumático eso de tiempo recuperado y el tiempo perdido me parecía claro, como conversación de viejita sí, de Tola y Maruja, una cosa así, ajá, de dos viejitas ahí hablando. Y Alfaro claro, también con su modo tan pausado, pues todavía reforzaba más la sensación, ¿no? y eso era en clase de pintura, me imagino, ¿o en qué clase era? No, ya no me acuerdo qué era, pero era Era una teórica, ah, ok, una teórica de 2 horas seguramente, que parecían 6. ajá, Recuerdo con mucho cariño el taller de grabado ajá, y el taller de Vespasiano, el taller de serigrafía fue un de taller serigrafía, tremendo, me parecía muy bueno ese taller.
Y bueno, y las clases con el maestro Eber también. Claro. Lo que pasa es Usted había que, graduado con la maestra Elizabeth Benítez, ¿no? Me imagino, ¿o con quién sí, fue? sí, sí, con el... Ay, cerámica, Cerámica. cerámica con Miriam. Con Miriam, claro, Sí, claro, sí. claro. Entonces, Esa, hombre, a Miriam la estuve rastreando por ahí en internet, no logro recordarme ni del apellido ni nada, ¿no? Entonces no Miriam encuentro Méndez, seguramente van a ver este Miriam video Méndez. todos. Sí, sí, espero, vamos a subirlo a mi canal de YouTube y por eso publicaré. Entonces ya te contactarán, Ah, bueno, seguramente. Sí, sí, sí. ya me Bueno, insultarán. pues quién sabe, de pronto saludar y a felicitar también. Sí, sí. Pasemos a lo que pasó después. Ya nos contabas que bueno, te regresaste. ¿Para dónde te regresaste exactamente? Barranquilla. A Barranquilla, empezaste a trabajar ya casi que al semestre de haberte graduado. ¿Sí? Ujú. ¿Cómo fue esa primera experiencia laboral? Eh, nada, pues, ¿cómo decirlo? Pues fue interesante. Ajá, Eh, pues ya yo venía con la idea de que las clases podían ser como un espacio donde yo me podía solventar económicamente de algo. Eh, conversaciones que yo tuve a finales de la carrera, cuando Guillermo me dio una monitoría ahí de historia del arte. Él ajá, me mandaba compañeros a que conversaran conmigo, ya no recuerdo mucho de qué. O sea, me llevaban como preguntas, me decían, no, Guillermo me dijo que te preguntara tal cosa. ajá, Entonces, de esas conversaciones yo dije, bueno, eso sería bacano, eh, como dirigir proyectos o decirle a la gente, bueno, eh, tú quieres hacer tal cosa, revisa esto otro y piensa en eso. Eh, entonces, un amigo me contactó con la que era jefe de departamento, por un lado en la Autónoma, él trabaja en la Autónoma y en la Norte, por un lado en la Universidad Autónoma del Caribe, se llamaba Fanny, oh, me olvidó el apellido, sí, y con la directora, con la jefe de departamento de humanidades en la Norte, que era Mónica Bontofno. ujú, Entonces, conversando con ella, un día me dijo, bueno, vente tal día a conversar. Y resulta que el tal día llegué y me dice, oye, es que tengo una clase, se me olvidó, ven, entra a la clase. ah, caramba, Y me sentó ahí con los estudiantes y los estudiantes estaban entregando proyectos y entonces cada que un estudiante entregaba proyectos me preguntaba, ¿y tú qué piensas? sí, Y de ahí me contrató. ah, qué bien. Y entre Era ellos, como este trabajo ahí, como de una vez prueba de aptitud y todo. sí, sí, no, yo sano, yo después que salgo de allá, llego a mi casa y me acaban de hacer un examen. Ajá, Fue que yo estaba sentado en la casa sin camisa y me acaban de hacer un examen. claro, claro. Eh, y bueno, ahí entré, ahí en la Norte he estado desde esa época. A la Autónoma me retiré en el 2011, no estoy mal, entré como en el 2008. Sí, No me volvieron a reintegrar. ajá, Eh, pero bueno, en la Norte sigo ahí, trabajo ahora también con una fundación. Las ajá, clases al principio eran como muy de, bueno, vamos a tratar de echarles el cuento y que queden con algo. Y ahora son meta historia del arte. ajá, Más bien cuestiono el relato de la historia del arte o trato de mostrarles, de reconstruir el proceso por el cual yo llegué a cuestionarme el relato de la historia del arte. ujú, Entonces, trabajo en paralelo como la línea de tiempo, ¿no? Primero el paleolítico, luego los egipcios, luego los griegos, luego los romanos, hasta ahora. sí, Y por otro lado, trabajo el proemio y la carta dedicatoria de las vidas ajá, para trabajar un capítulo de George D. Uberman. ajá, Entonces, ahora diría que no tanto profesor de historia del arte, sino de pensamiento crítico, porque la idea es eso. La idea es claro. como, y es la competencia institucional que tengo que desarrollar, pensamiento crítico. Pensamiento crítico. Pero eso es, digamos, como parte, digamos, de las materias complementarias o eso parte de la carrera, de una carrera específica. Son materias complementarias, Complementarias, interesante. sí, humanidades.
como humanidades, qué bien. Muy interesante. ¿Y eso es un semestre solamente? Un semestre En un solamente, sí. semestre. Casi toda la historia del arte en un semestre fuerte, fuerte, fuerte. Para toda la universidad. Es que se Sí, inscriban, pues. sí, exacto. Por eso reformulé. Al principio era eso, como vamos a correr y vamos a tratar de embutirles todo y que ellos tengan como una idea de qué se ha hecho y cómo llegamos a esto de ahora. Claro. Eh, pero digamos también fue parte de mi proceso cuestionar eso, Ajá. cuestionar como que esa categoría de arte a qué viene y por qué y Ajá. como todo lo artificiosa que es. Eh, y ya yo estaba concluyendo, yo les decía, recuerdo yo que en esos, por ahí en el 2010, 2009, 2010, yo les decía a los estudiantes, ¿en qué época estamos? Entonces, todos respondían el modernismo, el posmodernismo, lo que sea, Sí, sí. la era de la información. Yo les decía, no, estamos en el Renacimiento, pues porque yo veía como algo ahí, ¿no? Y Ajá. yo veía que todos los caminos conducían a Vasari, el Claro. arte contemporáneo. Sí, Luego me recomendaron que leyera a George D. Wehrman, sí. y entonces nada, ahí ya, entonces yo dije, no, vamos a cambiar esta vaina y vamos más bien a compartirles esto que cuestiona todo lo que, lo que ya tienen como prejuicio alrededor de la historia del arte, porque el prejuicio que tenemos es que arte es lo del Renacimiento, Claro. que esto de ahora es una degeneración de eso, ¿no? Me refiero al prejuicio social. Sí, sí. Porque de nada me sirve que ellos se aprendan los nombres que yo no me he aprendido tampoco, ni las fechas que yo tampoco me he aprendido. Ujú. Porque tampoco es mi interés aprenderme toda esa cantidad de nombres y de fechas. Me interesa más como hacer cosas Claro. que, que, que tener como tan claro ese panorama. Yo sí tengo mis referentes y más o menos me ubico y todo, pero no me interesa como saberme todos los datos biográficos de Miguel Ángel. Me parece como un tanto como un poco perder el tiempo con tantas cosas con tanta otra información que hay que procesar. Claro. Entonces decidí cambiarlo hacia ese lado. Eh, luego, como soy catedrático, entonces soy como comodín. Pues Ajá. cuando ellos quieren que sea comodín, entonces me pasan materias que no hay quien las dé. Claro. Por eso me he quedado con historia del arte, porque nadie más quiere dar historia del arte, porque nadie más quiere dar, yo qué sé, 20 siglos 20 siglos en un semestre. Claro. Pero entonces yo lo he cambiado. Entonces hay otra historia del arte que es para diseño gráfico, que son los únicos que ven dos, que Sí. me parece un exabrupto, me parece una grosería con esos pobres muchachos de diseño gráfico, ponerle solo dos semestres Historia, de sí. historia del arte. Y el de diseño gráfico lo que hacemos es ver aburrió, Ajá. postproducción, altermodernidad y estéticas decoloniales. Ya. Yo los pongo a trabajar sobre qué significa producir imágenes en la sobresaturación de imágenes y preguntarse por cuáles son sus relaciones con el territorio, que Ajá. me parece una pregunta clave. Claro. Entonces les pongo sencillamente esos tres conceptos como punto de partida para que ellos mismos investiguen, les doy una lista de artistas, etcétera. Y de ahí otras asignaturas, arte y ciudad, Ajá. una que es bien interesante, esa la creó un amigo, Sí. que yo se la desbaraté y armé lo que a mí me dio la gana. Claro. Y arte contemporáneo del Gran Caribe también, y una que yo propuse que es artes electrónicas y nuevos medios. Ah, qué bien. Interesante. Así es. Y un trabajo con una fundación. Pero esas materias iban para diseño más o también en No, general para la universidad? general. General. Artes electrónicos yo la quería proponer para ingenieros. Para ingenieros. Debe Digamos ser que interesante. del departamento hubo como poco apoyo, pero la idea mía era como que los ingenieros tuvieron un espacio, un laboratorio de creación Claro, donde dejaran de ser ingenieros por un ratito. claro. Con algunos ingenieros que tuve en esa materia, tuve muy buenas experiencias. Pues me agradecieron como ese espacio de ellos pensar por fuera de sus... Soñar, ¿no? Sí, exacto. De soñar, de salir de donde Que tú estabas. hay un problema, tengo que solucionar un problema.
claro, El claro. carro no arranca, ¿cómo lo hago para que arranque? Pero no, nunca piensan como en el placer de hacer las cosas, ¿no? Claro. En la belleza del código por el código, ese tipo de cosas.